Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión, Dios nos da la oportunidad de compartir de su palabra, compartir de lo que Él nos ha dado para nuestra vida. Quiero mandar un saludo para nuestro pastor Natanael, hermano, que Dios me lo bendiga, que le siga fortaleciendo y esperamos verlo muy pronto. Y a todos mis hermanos ahí en su casa también les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Y el día de hoy, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón el compartir este tema. ¿Sí? Muchos de nosotros en estos momentos estamos pasando por circunstancias, por crisis, por necesidades. Y a veces nosotros nos preguntamos si siendo hijo de Dios esto puede ocurrir en nuestras vidas. Y esta meditación, hermanos, en título yo lo pongo como una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿todas las cosas nos ayudan para bien? Y a lo mejor tú y yo que conocemos de Dios podemos decir que sí nos ayudan para bien. Y quiero empezar contando una anécdota. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios siempre decimos que todo va a estar bien, pero a veces tampoco no lo creemos. Lo decimos, pero no tenemos esa fe. ¿Sí? Quiero contar esta anécdota de un hombre. Era un joven que vivía en un valle. Era un valle en una zona donde había un rey. ¿Sí? Estaban sujetos a un rey. Este joven vivía con su padre y con su madre y allí en esa zona, en ese valle, ellos se dedicaban a la siembra. Ese era su trabajo, era de lo que comían. ¿Sí? Ellos para labrar la tierra, para trabajarla, pues lo hacía juntamente con su padre, pero tenían a un caballo. Y este hombre, siempre el caballo lo dejaban suelto, en ocasiones lo amarraban, pero por lo general lo dejaban suelto. Y en una ocasión el caballo se fue, ya no amaneció. Y el joven al no ver al caballo, ese día maldijo. Maldijo y sus palabras fue: maldito el día en que no amarramos este caballo, la hora en que no amarramos este caballo, porque se fue. ¿Y por qué lo decía? Pues porque el trabajo iba a ser doble. Ya el caballo no les iba a ayudar, el que les ayudaba a arar la tierra. Iban a tener que esforzarse más, tanto él como su padre. Y su padre, al escucharlo, le dijo: hijo, no maldigas, todas las cosas pasan por algo. ¿Sí? Y pasaron 3 días, 4 días, y un día en la mañana, cuando ellos estaban labrando la tierra, resulta que venía el caballo de regreso, pero venía acompañado de otro caballo, traía compañía. Y cuando los vio y que llegaron ahí, a las tierras, ahí donde llegaron, donde él estaba con su padre, bendijo a Dios, le dio gracias a Dios. Dijo: gracias a Dios, porque ahora el trabajo va a ser menos pesado. Ya tenemos 2 caballos para trabajar. Y pasó una semana, y después de esa semana él trató de montar al caballo, al que había llegado, al nuevo caballo. Lo montó y cayó y se fracturó un brazo y volvió a maldecir. Dijo: maldito la hora en que monté al caballo. Si no lo hubiera montado, no me hubiera caído, no me hubiera fracturado. Y nuevamente su padre le dijo que no maldijera. Por algo pasaban las cosas. A la siguiente semana, cuando él estaba en recuperación de su brazo, pasó el ejército del rey. Estaban reclutando a todos los hombres de su edad, porque iba a haber guerra. Estaban en guerra. Esa zona, esa región estaba en guerra. Este rey estaba en guerra. Y cuando llegan a ese lugar lo ven con el brazo quebrado. Y dijeron: no nos sirve. Así no puedes pelear. Y cuando los soldados se van, el muchacho agradece a Dios, porque gracias a que tenía su fractura, él pudo quedarse con su familia y no ir a la guerra. Hermano, yo no sé en este día
cuál sea la circunstancia por la que tú estás atravesando. ¿Cuál es la necesidad? Si es una crisis económica, si estás enfermo, a lo mejor estás privado de la libertad, yo no sé cuál sea, pero yo sé que Dios tiene algo bueno para nosotros, algo bueno para ti. ¿Sí? Y vuelvo a la pregunta, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y quiero invitarles a que vayamos ahí al libro de Romanos y vamos a leer un versículo. Es Romanos 8:28. La palabra de Dios allá en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Todas las cosas les ayudan para bien. Yo estoy haciendo una pregunta, ¿todas las cosas nos ayudan para bien? Al hablar de todas las cosas, ¿sí? Estamos incluyendo todo, hermanos. Incluimos los sufrimientos, las tentaciones, los pecados, toda esa necesidad que estamos pasando en este momento. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, todos los que creemos en Dios, por eso tenemos esta palabra siempre en nosotros, todo va a estar bien. Pero en ocasiones, hermanos, nosotros no la hacemos real en nuestra vida. Se quedan solamente en nuestros labios. ¿Sí? Pero tú y yo tenemos que estar realmente confiados, creerlo y decir siempre que todo va a estar bien, porque estamos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra allí en Romanos nos dice a los que aman a Dios. Yo sé, hermano, que tú amas a Dios. Sabemos que nosotros amamos a Dios y esta promesa es para ti y para mí. Los que hemos amado a Dios, los que hemos decidido amar a Dios, los que hemos creído y aceptado a Cristo en nuestro corazón, todas las cosas nos va a ayudar para bien. ¿Sí? Esas palabras es para ti y para mí, hermano, que ya aceptamos a Cristo, que tomamos la decisión de seguirle, de amarle. Esta palabra tú se le expresa a alguien que no conoce de Dios y te va a decir que es una locura. A lo mejor tú ya has atravesado situaciones como la mía, perder un ser querido y darle gracias a Dios. Pero estamos conscientes, porque así lo promete Dios, que todo esto nos ayuda para bien. Pero si vamos y le comentamos a alguien que no conoce de Dios, que si está pasando por un momento difícil, ellos lo van a ver como locura. Pero escrito está también, hermanos, ahí en la palabra de Dios, en 1 Corintios 1:18, la palabra de Dios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios, hermanos. Por eso, si tu vecino o alguien, algún conocido, cuando tú te acercas y le dices todo va a estar bien, y a veces voltean y nos ven y nos dicen, no estás viendo la tribulación que estoy pasando, no ves el dolor que me causa. Sabemos que humanamente ese dolor está en la carne, hermano, está en nosotros también, pero confiamos en un Dios vivo, en un Dios poderoso. ¿Sí? Y por eso hay veces a ellos se les hace locura que tú y yo pensemos de esta manera, que todas las cosas que nos suceden es para nuestro bien. Entonces, si tú y yo conocemos de Dios y hemos decidido amar a Dios, vuelvo a la pregunta, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo es que en esta situación en la que estoy me puede ayudar para bien? ¿Sí? ¿Cómo es que la enfermedad que tengo en este momento me puede ayudar para bien? ¿Cómo es que esta crisis que tengo económicamente me puede ayudar para bien? ¿Sí? Y realmente nos ayuda para bien, hermanos. Y vamos a ver 2 puntos en esta meditación. Y el primero de ellos es, nos ayuda para bien si nos hace sensibles a la voz de Dios. En ocasiones tú y yo estamos pasando por la necesidad, ¿sí? Estamos pasando por este desierto, pero no conseguimos ser sensibles a la voz de Dios. Somos renuentes aún a la voz de Dios, ¿sí? Y es importante saber, hermanos, realmente saber escuchar la voz de Dios y ser sensible a ello. ¿Qué es ser sensible? Ser sensible es ser blando, ser perceptivo a su palabra, ¿sí?
ser aceptos a su palabra, hermanos. El día de hoy, ¿realmente escuchamos la voz de Dios? En estos tiempos, ¿escuchamos la voz de Dios? En Hebreos 1, capítulo 1, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Y viene en el versículo 2, dice: en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Anteriormente, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, que al pueblo de Dios les hablaba por profetas. El día de hoy, tú y yo podemos escuchar la voz de Dios a través de Jesús, a través del Evangelio. Jesús es el Evangelio, es el poder de Dios, es la palabra hecha carne, hermano. Tenemos que ser sensibles a la voz de Jesús, a la voz de su palabra, a la voz de su palabra que la tenemos a través de nuestra Biblia. En esos tiempos tenemos que tener cuidado porque nos encontramos con personas que dicen ser profetas. Ya no estamos en esos tiempos, hermanos. Nos dicen esas personas que se nos acercan, nos hablan, nos dicen que Dios les habló para traernos el mensaje a nosotros. El verdadero mensaje está en la Biblia. No nos dejemos llevar. En 2 de Pedro 1:19, la palabra de Dios nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que estar, hermanos, sensibles a la voz de Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra. Todo lo que está pasando en nuestra vida, hermanos, nos va a ayudar para bien, ¿sí? Nos va a ayudar para bien si nos hacemos sensibles a la voz de Dios. Es el primer punto, pero vamos a ver dentro de ella dos cosas a las que tenemos que tener cuidado. Una de ellas, cuando Dios nos empieza a hablar, hermanos, una de ellas es que nosotros nos escondemos a la voz de Dios, ¿sí? ¿Esto por qué lo hacemos? A veces nos escondemos por causa de nuestro pecado, por causa de la desobediencia, o a veces también lo hacemos porque Dios tiene un llamado para ti y para mí, y nos escondemos a la voz de Dios, no somos sensibles a la voz de Dios, no queremos obedecer en ese llamado, ¿sí? Personajes bíblicos se escondieron a la voz de Dios. En Génesis 3:8 dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva fueron los primeros en esconderse a la voz de Dios. Tenemos que tener ese cuidado. No debemos de escondernos a la voz de Dios, hermanos. Tenemos que estar y decir: Señor, presente, ¿qué quieres que haga? Lo otro donde debemos de tener cuidado es en las voces mentirosas. Debemos tener cuidado a prestar más atención a las voces mentirosas que a la voz de Dios. Las voces mentirosas no provienen de Dios y nos van a desviar de la voz de Dios y van a cerrar nuestros oídos, hermanos. Debemos de tener cuidado a no prestar atención a voces mentirosas. En Jeremías 23, 32, 33, la palabra de Dios dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Lisonjas, hermanos, ¿qué quiere decir esta palabra? Dice que hacen errar al pueblo con mentiras y con lisonjas. Lisonjas son halagos. En ocasiones van a venir personas que te dicen hablarte de Dios, te van a hablar realmente con esa suavidad, con ese engaño, pero te van a halagar. Dice la palabra de Dios, ¿sí?, que Jehová no está en acuerdo con esto, ¿sí? Dice que está en contra. Tenemos que tener cuidado con estos dos puntos, hermanos, cuando seamos sensibles a la voz de Dios, ¿sí? No debemos de escondernos y tenemos que cuidarnos de las voces mentirosas. Vamos con el punto número 2. Todas las cosas nos ayudan para bien si nos hace más consagrados a los planes de Dios. Yo no sé si tú conozcas los planes de Dios en este día.
Yo no sé si conozcas tú los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? ¿Qué es consagrar? Consagrar puede venir muy pegado, hermanos, o muy a la similitud de la palabra santo. Sabemos que la palabra santo es apartado. Dios nos ha apartado para ser santos y sin mancha delante de Él. La palabra consagrar es que nos aparta para algo especial. ¿Sí? Todas las cosas que está pasando en nuestra vida nos ayuda para bien. Dice que nos va a ayudar para bien si nos hacemos más consagrados a los planes de Dios, no a tus planes y a mis planes, a los planes de Dios. ¿Sí? Dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que debemos hacer para consagrarnos a Dios es lo siguiente. Lo primero es estar en la búsqueda de aprender más de Dios. Debemos conocer y aprender más de Dios, lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Tenemos que conocer de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más de Dios? Meditando en su palabra, leyendo su palabra, hermano, sumergiéndonos en su palabra, estar sensibles a su voz a través de su palabra. ¿Sí? En la crisis, en la tribulación, en esa necesidad que en este día tú tienes, que yo tengo, lo que nos hace más fuerte es el conocer su palabra. Yo en este día te puedo decir que tengas fe en Dios, pero si tú no tienes el conocimiento de Él, vas a dudar. Tu fe no va a aumentarse. Puedes decir que sí lo conoces, pero ¿qué tanto lo conoces? Tenemos que estar siempre en la búsqueda, ¿sí?, del conocimiento de Dios. Y eso lo vamos a hacer a través de su palabra. En Juan 8:32 dice la palabra de Dios: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Eso que tú tienes, que yo tengo, la necesidad, Dios la hace libre a través del conocimiento de su palabra, a través de conocerle más a Él. El no tener el conocimiento, hermanos, debilita nuestro espíritu. Tenemos falta de fe, ¿sí? Y aparte es una herramienta que Satanás utiliza para destruirnos. Cuando tú y yo no tenemos el conocimiento, es más fácil para él poder derrotar a todo aquel que está empezando, que está creyendo en Dios. En Oseas 4:6 dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, yo les invito en este día a adquirir conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Es parte de la consagración hacia Dios. El otro punto aquí es aplicar lo aprendido. Estamos hablando de adquirir conocimiento, y yo conozco muchos hermanos que tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nos falta aplicarlo, hermanos. Es la otra parte también, ¿sí? Lo que Dios quiere de nosotros, que lo apliquemos. De nada sirve que tengamos mucho conocimiento y no lo estemos aplicando. Pedimos día a día, en ocasiones, a Dios sabiduría, y Él a través de su palabra nos da la sabiduría. Pero cuando nosotros aplicamos esa sabiduría, nos hacemos sabios. Hermano, que el día de hoy nuestra oración sea: Señor, hazme sabio, hazme sabia delante de ti, conforme a tu palabra. Tenemos que aplicar lo que ya conocemos. En Santiago 1:22 la palabra de Dios dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos cuando nos jactamos de decir que sabemos mucho de la Biblia, mucho de la palabra, tenemos mucho conocimiento, pero no lo estamos aplicando, hermanos. Empecemos a aplicarlo allí en nuestro hogar, con tu esposo, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Que no sepan que eres cristiano porque se los dices. Que sepan que eres hijo de Dios porque caminas diferente, porque hablas diferente, porque hablas como Cristo. El otro punto, hermanos, es
ampliar el mensaje a otros, buscar ampliar el mensaje a otros. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, id, haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una definición que encontré de discípulo es persona que sigue, defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro, de su maestro. Eso es lo que debemos de hacer como discípulos, hermanos. Mi maestro es Jesús. Yo no sé quién es tu maestro, pero si también lo es, también tienes que defender la doctrina que Él nos dejó, la doctrina que nos enseñó y que ha pasado de generación en generación, y gracias a Dios ha llegado a nuestras manos, ha llegado a nosotros, ha llegado a nuestro corazón, y es momento de compartirla a los que no la conocen. En ese tiempo en el que estamos pasando por esta prueba, dice, hay alguien que también la está pasando mal. ¿Sí? También están pasando, hijos de Dios, estamos pasando por pruebas en estos momentos, por necesidades, por crisis, pero hay personas que no conocen de Dios y también las están pasando. Y te digo algo, ellos están en peor estado que nosotros por el simple hecho de que no tienen a Cristo en su corazón. Es momento, hermanos, de obedecer este mandato, ¿sí? De obedecer y cumplir la misión que Cristo nos deja aquí en Mateo, y hacer discípulos, llevar su palabra, ¿sí? Hermanos, nos va a ayudar a bien todo lo que está pasando en nosotros si nos hacemos más consagrados a los planes de Dios. Y esos planes de Dios son algunos de los puntos que el Señor nos invita, ¿sí? Los vuelvo a repetir. El primero es aprender. ¿Aprender para qué? Aprender a adquirir conocimiento para ser más conscientes. El segundo es aplicar, ¿sí? Aplicar lo aprendido, aplicarlo para ser más santos. Es de la forma que nos vamos a santificar, que nos vamos a consagrar. Y el tercero es ampliar para cumplir el plan evangelístico. Cuando tú y yo llevamos a cabo estos 3 puntos, el adquirir conocimiento, el aplicar el conocimiento y el ampliar el mensaje que es el evangelio, hermanos, estamos apartados para algo especial. Fuimos escogidos para eso y algo especial. Y todo lo que estamos pasando nos va a ayudar para bien si tú y yo estamos cumpliendo ese plan de Dios. Todo nos ayuda para bien si nos hace más sensibles a la voz de Dios, si nos hace más consagrados a los planes de Dios. Todo lo que pasa, Dios tiene el control de ello, tu vida y la mía. Dios tiene el control de ello. Él es el dueño de este mundo, es el dueño de este universo, ¿sí? Él es el dueño de tu vida y de la mía. Dios nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros, porque somos sus hijos. Simplemente, hermanos, confiemos en el Señor. Termino con este versículo ahí en el Salmo 24:1. La palabra de Dios dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, yo te invito que en este día, si te hiciste esa pregunta juntamente conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien. El mismo versículo ahí en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo sé que tú amas a Dios, yo amo a Dios. Tratemos, hermanos, sabemos que no es fácil caminar aquí en este mundo, pero recuerden quién está con nosotros, no estamos solos. Amamos a Dios, hemos decidido amar a Dios. El amar es una decisión. Tú y yo ya decidimos amarlo, y todo esto que estamos en este día pasando por esta necesidad, dice la palabra de Dios que nos ayuda para bien. Te invito a que confíes en Dios, que sigas orando a Dios, pero también que escuches, que seas sensible a la voz de Dios, y lo hemos visto en esta meditación, que es a través de su palabra. Hermano, adquiere conocimiento de Dios. Hay muchos hermanos que ahorita en día estaban atravesando esa necesidad y a veces no encontramos y queremos buscar la salida donde no debemos por falta del conocimiento de su palabra, por falta del conocimiento de Dios.
que sea Dios el que llene nuestros corazones, que sea Dios el que llene nuestra mente, que sea Él nuestro eje, hermanos, que todo gire alrededor de Dios. Les invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos ayude y que aumente nuestra fe, que podamos confiar en Él y que todo esto, como lo dijimos, todo esto es para bien. Y como lo decimos los hijos de Dios, todo va a estar bien. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, Señor. A ti sea la honra, la gloria, el poder. En esta tarde, Padre, te agradecemos por tu palabra, porque has hablado una vez más, Señor, a nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por todo lo que acontece, Señor, día a día en nuestra vida, Padre, todo lo bueno, todo lo malo, porque sabemos que ante tus ojos, Padre, todo es perfecto. En este día, Señor, te doy gracias, Padre, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia Elim. Te doy gracias por la vida de nuestro pastor Natanael, Padre. Te pido, Señor, que tú seas con él, que tú, Señor, le dé las fuerzas, que tú, Padre, le des sanidad, Señor, que restaure su cuerpo. Y también te pido, Padre, que tú le des salud espiritual. Bendícele, mi Dios. Bendice también, Señor, a cada uno, Señor, de los integrantes de nuestra iglesia. Te pido por la vida, Señor, de mis hermanos, en los cuales, Señor, nuestro pastor ha podido confiar para llevar a cabo estas meditaciones a través de la red, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que pueden llevar a cabo esto. Padre, que todo esto que hagan siempre sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Siempre sea para glorificar tu santo nombre. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú siempre nos sostienes. Te doy gracias, Padre, porque en este día, Señor, a través de tu palabra podemos reafirmar que todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, nos ayuda para bien, porque te amamos. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, nunca nos dejes. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.